¿Usted o su empresa están mejor capacitados para realizar el trabajo? ¿Ya vio la cartelera de cursos de Electromagazine? Puede consultarla en nuestro sitio web www.electromagazine.com.ui. En la pestaña Capacitación, seleccione Cursos a distancia. Si se desplaza hacia abajo, verá la cartelera de nuestros cursos. También verá la extensa lista de empresas que ya se han beneficiado de nuestra enseñanza. Y más abajo, testimonios de algunos alumnos que destacan lo que más les gustó de la capacitación. Si vuelve para arriba y toca sobre cualquier tema, verá una descripción detallada, con el temario, las fechas y el costo de cada curso. Allí también podrá inscribirse o solicitar más información. Nuestros cursos abarcan un amplio espectro de temas, desde la corrección del factor de potencia hasta los protocolos de comunicación entre subestaciones de media tensión. En un mercado cada vez más competitivo, saber hacer algo más y, sobre todo, saber hacerlo bien, marca la diferencia. Con nuestros cursos de actualización, prepárese para ampliar su campo de actividad profesional. Electromagazine le da una mano. Hoy vamos a hablar sobre el compensador de dinámico de tensión que se llama DVR o PowerLogic DVR, en donde pues el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia primero de cómo son los efectos de calidad de energía y cómo nosotros podemos ayudar a resolver. Entonces, lo primero es que nosotros debemos entender muy bien, pues, digamos, nuestra filosofía de construction, en donde nosotros siempre hablamos de productos, pero productos que sean conectados y conectables. Y digamos que eso va a una plataforma donde nosotros podemos hacer gestión de los activos, gestión de los equipos y poder empezar a dar un valor agregado, ¿sí? Ese valor agregado es empezar a dar un monitoreo del sistema, de empezar a gestionar la información, a hacer análisis, digamos, de esa información, líneas base, etcétera, todo para poder tener un mejor desempeño dentro del sistema, ¿sí? Y ahora pues nosotros tenemos también un crecimiento pues exponencial, es en la capa 3. En la capa 3 es donde están los advisors, ¿sí? En donde nosotros normalmente tenemos módulos de software, inteligencia artificial, redes neuronales, etcétera, que lo que hacen es potencializar el software. ¿Sí? Entonces, donde nosotros tenemos expertos en la nube que están ayudando a llenar o a apropiarse de esta información para que sea más fácil. Un informe ejecutivo con acciones puntuales va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Corrige estos ETs, corrige este medidor, actualiza este firmware. Estos medidores están obsoletos, ¿sí? Corrige la calidad de energía en este circuito que está muy alta, las perturbaciones. Entonces, ese estilo de priorizar y ayudar a tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, nosotros estamos muy enfocados, pues, cuando hablamos de calidad de energía, en temas de confiabilidad, ¿sí? Cómo ayudamos a optimizar eh, el desempeño de los equipos, garantizar su funcionamiento, alargar la vida útil. Y a la vez, pues, en ese ejercicio estamos siendo también más eficientes, estamos ayudando a tener ahorros de energía, a tener un mejor desempeño, maximizar esa vida útil y simultáneamente pues también estamos hablando de seguridad, tanto de los equipos como de personas. Si tenemos un sistema mucho más confiable, pues estamos también garantizando una seguridad en los sistemas, en el cumplimiento de normas internacionales, que pues digamos que también nosotros ayudamos a esas regulaciones, tanto locales, que pues obviamente cada país tiene sus regulaciones, sus resoluciones, pero también guiarnos en las estándares internacionales bajo ISE o IEEE que nos ayudan a tener buenas prácticas. ¿Okay? Entonces, entrando en materia, nosotros hablamos de calidad de energía en términos de perturbaciones. Podemos tener todo tipo de perturbaciones en las redes,
bastante común. Todos los países y obviamente Uruguay no va a ser la excepción, en donde tenemos redes inestables. Las líneas de transmisión no son, digamos, tan estables y también hay muchos fenómenos naturales, por ejemplo, caída de rayos, ah, animales que también pueden afectar las líneas de transmisión, temas de deforestación o pues árboles que con las hojas tocan las líneas y generan caídas de tensión, etcétera. Un montón de situaciones por parte de la red. También hay una responsabilidad que provoca, digamos, las mismas cargas. Eh, el hecho de tener, por ejemplo, variadores de velocidad, motores en una subestación, también nosotros estaríamos afectando la calidad de energía. Entonces, para tener un marco académico más cubierto, hablamos de calidad de potencia, ¿sí? Porque la calidad de potencia abarca tanto de la fuente como de las cargas. Entonces, todos los clientes tienen esa responsabilidad. Muchas veces tendemos a culpar mucho al operador de red o a la distribuidora, pero pues nosotros pues también tenemos una gran responsabilidad. Entonces, el hecho de poner variables de velocidad, siempre vamos a tener armónicos, ¿sí? Vamos a afectar la distorsión de la red, siempre vamos a generar, digamos, todo lo que es afectación en corriente y en tensión, solo por el hecho de tener rectificadores, ¿sí? Iluminación de rectificadores en la CDC, UPS, variadores de velocidad, todo eso, digamos, siempre va a afectar la red. Cuando hablamos de variadores, incluso más enfocados en motores, eh, no lo tengo aquí, pero está indirectamente relacionado con el factor de potencia. El factor de potencia es ese exceso de energía reactiva que se da mucho en los motores, pero pues en todos los países se penaliza, ¿sí? Ese factor de potencia. Entonces, si estoy por fuera de límites, también pues debo controlar. ¿Ok? Ahora, cuando, por ejemplo, hablaba yo ahorita de la caída de un rayo, la caída de un rayo pues es un transitorio que es bastante impactante en los sistemas eléctricos, se propaga por toda la red y eso es suficiente para quemar todos los equipos electrónicos, ¿sí? Entonces, siempre que tenemos este tipo de perturbaciones, que son ultra rápidas, estamos hablando de microsegundos, pues tenemos que tener protecciones para eso, ¿ok? Ahora, siempre que tenemos bancos de condensadores, siempre se generan transitorios de tipo oscilatorio. Cada vez que conmutamos los bancos, entonces se genera esa perturbación, obviamente que se propaga en la red. Hay equipos que son sensibles, como por ejemplo PLCs o electrónica en control o de comunicaciones, puede ser sensible a estas perturbaciones. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros usamos filtros activos, que incluso Germán lo mencionó ahorita al inicio, evitamos, por ejemplo, que se generen esas perturbaciones y se propaguen en la red. ¿Ok? Cuando hablamos de filtro activo, el filtro activo pues también puede ayudar a solucionar todo este tema de armónicos. Evita, evita la generación de transientes, mejora el factor de potencia también en tiempo de 4 o 5 milisegundos. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos eventos, llamémoslos de corta duración, porque son menos de un minuto. Y cuando es de más de un minuto, son eventos de larga duración, ¿sí? Entonces, estos eventos que están aquí en amarillo son de corta duración. Los que están en azul se llaman de larga duración. Entonces, por ejemplo, no sé cómo se dice en Uruguay, por ejemplo, cuando un circuito es como una carga es lo último, una planta es lo último del circuito. En Colombia le decimos cola de circuito, ¿sí? Digamos que normalmente es, digamos, una subtensión. La tensión está por debajo de la referencia nominal, ¿ok?
o cuando estamos muy cerca a la distribución, a las subestaciones de distribución del operador de red, la tensión permanente tiende a ser más alta, ¿sí? Entonces yo acá tengo problemas de regulación de tensión. Normalmente, o por lo menos un 90% de las veces, se puede resolver ajustando los taps del transformador, ¿sí? No, no siempre. Pero bueno, vamos ahorita a hablar un poquito más en detalle sobre eso. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando hablamos de corta duración, entonces nosotros en ese caso, aquí hablamos en la zona amarilla, bastante común los sacs, que son caídas de tensión rápidas. Usualmente es en milisegundos. Más o menos estamos hablando entre 10 y 200 milisegundos, muy típicamente. Muy común quienes provocan los sacs, digamos que normalmente es, como decía ahorita, un árbol tocó las líneas de transmisión suficiente para generar un sac, o por ejemplo un vecino, una industria del lado, no sé, por ejemplo conectó una planta grande, un motor grande, tiende a tumbar la tensión durante la rampa. Entonces es muy común. Los swells es cuando la tensión sube, es menos común, pero pues también se da. Los swells es cuando la tensión como que se libera, sobre todo, por ejemplo, en las noches o en los fines de semana, por ejemplo, es un poquito más frecuente los swells, porque pues, digamos que se libera un poquito de carga en el sistema, ¿ok? Las interrupciones, ya si es ausencia de tensión, digamos que es un poco menos común. En un año pueden haber dos, tres interrupciones, e incluso hasta una puede ser de mantenimiento, pero los otros eventos sí pueden ser cuatro eventos en un día, por ejemplo. Ah, no sé, de pronto Germán me corrige, pero creo que en Argentina, en el norte de Argentina, es muy común los SACs. Eh, Estuve en un cliente hace poco conversando con él y tenía más o menos entre 40 y 50 SACs por mes. ¿Sí? Entonces, son zonas, hay veces que son un poco más rurales y muy inestables. ¿Sí? La corriente de cortocircuito es muy débil y entonces se propaga este fenómeno. ¿Eso qué se traduce? En paras de producción, ¿sí? En que finalmente pues yo tengo que mis variadores se dañan o los variadores alarman, que se detiene literalmente el proceso. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué más puede haber? Desbalances de tensión. Es que las fases no estén correctas, ¿sí? Por ejemplo, en Uruguay, que es 50 Hz y 380 volts, por ejemplo, en baja tensión, es si yo tengo las tensiones diferentes en cada una de las fases, este desbalance de tensión también genera muchos problemas en las redes. Calentamiento en los transformadores, en los motores, empiezan a trabajar mal. Y esto es, digamos, muy importante porque hay que tenerlo controlado, ¿sí? Menos del 1%. Recomendación. Por norma internacional, yo ya debo seguir, digamos, los límites. ¿Ok? Entonces, lo que les estaba diciendo, digamos, de la importancia de poder, digamos, entender la calidad de energía y también eso cómo influencia en las paradas de producción, en el desgaste de los equipos. eh, y pues digamos que yo tengo muchos inconvenientes en mi planta, ¿ok? Entonces, la fluctuación de tensión también es otro de los problemas que yo puedo tener. Pues digamos que hay equipos que son sensibles a ese tipo de, de efectos, ¿ok? Cuando la tensión está fluctuando, ¿ok? Entonces, yo tengo en algunos casos, por ejemplo, vamos a dibujar aquí un poquito. En este caso, quiero resolver todos estos problemas. Un DVR, que es lo que vamos a hablar hoy, está enfocado en resolver todas estas perturbaciones que están muy relacionadas
con la parada de producción, por lo tanto, digamos, el lucro cesante en los procesos, eh, digamos que está un retorno sobre la inversión muy claro. ¿Cuánto me cuesta una parada de producción? ¿Cuánto es el impacto económico de dejar de producir? ¿Sí? Por ejemplo, digamos, si produzco galletas, si produzco leche, si tengo un proceso de petróleo, si tengo un proceso de minería, etcétera, es muy sensible a las paradas de producción. Entonces, el DBR está directamente relacionado a poder proteger esas líneas de proceso. Ahora, yo les pregunto, un DBR, si va a ayudar al proceso y hay una relación directa con la parada de producción, cualquier persona lo podría entender. Sí, el gerente financiero, el gerente general, el gerente de producción. Entonces, es una solución muy interesante porque está resolviendo los problemas típicos en las instalaciones eléctricas. Mínimos, estamos hablando del 50% de las perturbaciones. Ahorita hablaba de los filtros activos, o sea, que está muy enfocado a resolver estos otros problemas y evitar esto. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos casi que con estas dos cosas, dos soluciones, ya estamos resolviendo varios de los problemas. Aquí estamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con factor de potencia, 12 con desbalance de corriente. Con dos soluciones estamos hablando de casi 12 perturbaciones resueltas que están muy relacionados con el desgaste de los equipos, con estar comprando equipos todo el tiempo, relacionado a lucro cesante, disparos introspectivos de las protecciones eléctricas, etc. ¿Okay? Si alguien tiene alguna inquietud, por favor me lo hace saber. Nuestro portafolio de calidad de energía, entonces, está muy enfocado en las tecnologías activas. Obviamente que todos conocemos las tecnologías pasivas, que son capacitores, y tenemos ahí un portafolio pues grande. Pero digamos que hoy nos vamos a enfocar un poco más a las tecnologías activas, que su corazón son IGBTs. Tenemos todo pues un portafolio muy completo, como Germán lo decía al principio. Hoy pues vamos a hablar entonces, para entrar en materia, sobre los compensadores de tensión. ¿Ok? Entonces, DBR, en sus siglos, es un restaurador dinámico de tensión, no almacena energía, si no tiene baterías, entonces el footprint es mejor. Y obviamente también hay unos temas de sostenibilidad, porque no estamos hablando de que tenemos baterías de plomo, de litio, que ustedes saben que tiene un impacto ambiental. Sí, estamos resolviendo por lo menos el 99% de los problemas de perturbación de tensión. Le doy ese uno a las interrupciones, que no las estaría atendiendo, ¿sí? Pero por lo menos el dolor de cabeza más importante está siendo cubierto por el deber. ¿Ok? Entonces, las consecuencias de los SACs en los procesos productivos es crítico y muy común. Incluso ustedes cuando hagan un estudio de calidad de energía, van a poder empezar a relacionar. Incluso si ustedes tienen medidores que te permitan leer ese tipo de perturbaciones, también lo van a poder ver, ¿sí? Y para eso, pues digamos que hay un estándar internacional que habla sobre las curvas Civima, ¿sí? En las curvas Civima, incluso en el PMI, por ejemplo, en el software de gestión de energía, podemos ver ese tipo de curvas, pero pues también hay en otro tipo de herramientas que vemos en el mercado, o en un analizador de redes o en un medidor de calidad de energía podemos ver ese tipo de curvas. Y lo que hace es básicamente establecer el tipo de perturbación registrada en magnitud y en duración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hubo un SAC, no sé, con 20% de caída de tensión,
¿sí? Y duró, no sé, aquí un segundo, o duró 500 milisegundos, ¿sí? Entonces, yo voy estableciendo cada una de estas perturbaciones. Por ejemplo, la semana pasada estuve en Brasil, visité un cliente que tenía un software PMI y miramos esta curva. Tenía eh, en el año pasado 2.200 perturbaciones, o sea, 2.200 eventos. La empresa se llama Nidec, ¿sí? Ellos son proveedores de piezas para compresores, para sistemas de refrigeración. 2.200 eventos en un año, ¿ok? El año tiene 365 días. 2.000, o sea que hay un promedio altísimo de eventos en un año y esto significa 2.000 paradas de producción. Entonces, eh, entonces realmente hay un impacto grandísimo, ¿ok? Entonces, ¿cómo, cómo funciona un deber? Lo primero, es un transformador variable que va en serie con la carga, con el proceso, con todo. Entonces, él lo que hace es proteger o sumar o restar para, digamos, proteger las cargas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo variaciones en la entrada y yo lo que hago es entonces, si baja la tensión, acá la subo y aquí entonces estoy manteniendo la tensión controlada. Tiempo de respuesta es de 2-3 milisegundos, o sea que es sumamente rápido para que las cargas ni se den cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Entonces yo lo que tengo aquí es electrónica de potencia que va en paralelo al control del DVR del transformador, ¿ok? Realmente entonces yo tengo es un transformador booster que eleva la tensión para poder mantenerla controlada. Acá se ve un poquito más clara en la gráfica. Por ejemplo, tenemos 400 voltios de tensión nominal y vemos una caída de la tensión. Vamos a decir que esta caída de 40%, ¿ok? Y duró, a ver, según esta gráfica, duró 200 milisegundos en este ejemplo. Entonces, ocurrió una caída de la tensión de menos 40% durante 200 milisegundos. En la práctica, si tuviéramos este evento, realmente es una parada de producción, ¿sí? Realmente. Literal, los variadores de velocidad en este fenómeno pues, se alarman en el mejor de los casos, ¿sí? Digo que en el mejor porque en otros casos se pueden explotar, se pueden dañar los diodos, porque tienen que consumir más corriente y de pronto no alcanza a, a proteger, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los diodos tienen que pasar una corriente para poder mantener una potencia constante, controlada. ¿Sí? Entonces, si la tensión baja, tengo que consumir más corriente. Eso es lo que pasa en los variadores. Entonces, es muy típico este tipo de perturbación. ¿Qué hace el deber? Aportar la parte que le hace falta. ¿Sí? En este caso, entonces aporta el pedacito que le hace falta en tiempo real. Así se ve la respuesta. Entonces, mire que las cargas ni se dieron cuenta de lo que pasó. Él aprovecha la energía remanente que hay. ¿Sí? Si se hundió un 40%, quiere decir que aquí quedó un remanente de 60%. Con ese 60%, él vuelve a establecer al 100% de la atención. Entonces, es muy interesante, muy rápido. Yo aquí estoy haciendo un control muy eficiente, ¿ok? Para entenderlo un poco, la operación de esta curva me gusta mucho porque clarifica bastante la forma de respuesta, ¿ok? Entonces yo puedo hacer una relación aquí de tensión de entrada o voltaje de entrada respecto al voltaje de salida. Si estamos en el mundo ideal, tenemos 400 voltios de tensión nominal perfecto. Entonces, yo tengo la salida en 100%, ¿sí?
100 y pues entrego 100, o sea que ahí no he hecho nada, no estoy haciendo nada. Ahora, ¿qué pasa si la entrada empieza a variar hacia arriba o hacia abajo? En un rango de más o menos el 20% hacia arriba o hacia abajo, estoy en una etapa de regulación continua. Es decir, estoy controlando la tensión todo el tiempo, en tiempo real y todo el tiempo. O sea, que yo puedo tener una mala regulación de tensión, una subtensión permanente, puedo tener una sobretensión permanente, puedo tener desbalances de tensión y estoy equilibrando el sistema todo el tiempo. ¿Sí? Incluso aquí hay SACs, porque un SAC técnicamente es a partir del 10% hacia abajo, del menos 10 hasta el 90 es un SAC técnicamente. Entonces, aquí estoy teniendo SACs y aquí incluso estoy teniendo suelos. ¿Sí? Entonces, estoy ayudando mucho, solamente en esta región naranja, estoy ayudando mucho a mi proceso. Ahora, ¿qué pasaría si la tensión cae mucho más profundo? ¿Ok? Si cae más, entonces estoy en esta región rosada. Entonces, por ejemplo, aquí menos 30%, menos 40%, ¿ok? Que es también muy típico. Si la tensión se cae a esta región, entonces él lo que hace es que con el remanente vuelve y lo estabiliza al 100%. Entonces eso lo hace pues, en tiempo real. ¿Ok? Entonces los variables de velocidad empiezan allá a fallar a partir de aquí. Aquí se empiezan ya a alarmar. ¿Sí? Algunas marcas se empiezan a alarmar. Aquí ya empiezan a sufrir más. ¿Sí? En esta región del 40%, ya incluso la región azul, ya es muy probable que incluso puedan haber daños, ¿sí? Explosiones en los equipos, en los rectificadores. Obviamente que desde aquí ya el proceso productivo dejó de trabajar hace rato, ¿sí? Si no tuviéramos ninguna corrección. Entonces, ¿qué pasa si ahora vamos a hacerlo más profundo, esa caída de tensión? Entonces, estamos en la región azul. En la región azul, siendo una caída de tensión más agresiva, en este caso la compensación de tensión ya no alcanza a ser el 100% porque está muy profundo. Pero en la práctica, si tú estás hablando de menos 50%, es decir, que si la tensión era 380 voltios y se cayó un 50%, quiere decir que la tensión de entrada es 240 voltios. Obviamente que ahí ningún proceso está trabajando, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo es que la tensión de salida proporcional es del 90%. Siendo tan bajito la tensión y la compensación al 90%, en la práctica los variadores de velocidad trabajan al 90% sin problema. Entonces, a pesar de que es agresivo y en la salida es proporcional, estoy garantizando todavía continuidad de producción, sin continuidad de proceso. Entonces, en estas regiones le estoy ayudando muchísimo a mi sistema eléctrico. Ahora, ¿qué pasa si ya la tensión cae mucho más profunda y ya se acercas prácticamente a una interrupción? Entonces, en esta zona gris, el DVR se va a bypass. En esta, ya es muy bajita la tensión, ya es prácticamente una interrupción, ya él no tiene cómo amplificarla y poder corregir. ¿Ok? Pero aquí tenemos una compensación amplia para poder, pues, digamos, ayudar al proceso. ¿Ok? Entonces, cuando yo me voy a bypass, pues eso simplemente es como si el DVR fuera un cable, ¿sí? Entrada igual a salida. Entonces, ahí no estamos haciendo compensación. ¿Ok? Entonces, la ventaja, digamos, de poder tener estos equipos es que estoy resolviendo por lo menos el 98-99% de los problemas de las industrias al menor costo-beneficio, la mejor relación costo-beneficio. ¿Por qué?
porque si yo tuviera UPS industriales que tienen ciertas limitaciones, no están muy enfocadas a la industria, porque pues, en la industria tenemos armónicos que pueden afectar el desempeño de las UPS. Las baterías tienen que tener un control muy, muy específico. Entonces, digamos que ahí, por tratar de corregir dos eventos que son interrupciones, tres eventos en el año, ¿cuánto me cuesta eso? Sí, en cambio, aquí yo estoy resolviendo por lo menos la mayoría de los problemas, si no es casi el 100, yo estoy resolviendo el menor costo posible. Entonces, digamos que es una solución muy interesante. Ahora, como dije yo al principio, es una solución que va en serie con el proceso. Como voy en serie es porque estoy interrumpiendo el cable que va hacia la CCM o a la subestación o a una carga puntual. Entonces el cable pasa por el sistema, ¿sí? Y va hacia las cargas. Ahora, eh, nosotros tenemos también un bypass estático y un bypass manual. El bypass estático es lo que hablaba ahorita de el conmuta en 500 microsegundos, o sea que prácticamente ahí no hay problema en temas de velocidad. Pero pues también nosotros tenemos un bypass manual. Si queremos ya hacer una intervención de mantenimiento, cualquier cosa, podemos simplemente hacer pasar la carga por este otro circuito. Entonces no estamos afectando el proceso que vamos a interrumpir cuando vamos a hacer una interrupción. Sí, podemos hacer el mantenimiento y el proceso sigue continuando sin problema. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos tensiones. Bueno, en Uruguay es 380 de manera estándar, así como se ve en la foto. En esta foto estamos hablando de un DVR, por ejemplo, de 300 kVA, ¿sí? Así se ve físicamente con la pantalla HMI. Vienen desde 150 a 900 kVA de forma estándar. Cuando hablo de forma estándar es porque se ve el tablero así, y acá pondría otro de esos, entonces ya tendría 600. Si pongo otra columna sería 900. Entonces yo más o menos construyo mi arquitectura. Pero pues también podemos hablar de baja tensión, alta potencia, o podemos hablar de media tensión, alta potencia también. Ya sería una fabricación pues ya en coordinación con la fábrica, lo podemos hacer. O sea, podemos tener, no sé, por ejemplo, un DVR de 1500, 2000, 3000, 3500 MVA en baja tensión, por ejemplo. En media tensión podemos tener eh, hasta 34.5 kilovoltios sin problema y incluso hasta 6000, eh, 6 MVA, sí podemos tener en potencia. O sea que no tenemos tanta limitación. Constructivamente cambia un poco cuando elevamos, o más bien cuando salimos de este rango, eh, digamos que constructivamente cambia un poco la filosofía, porque ya la electrónica se pone, digamos, modular, ¿sí? Inversores en una sola columna, rectificadores en una sola columna, circuitos de precarga, bueno, digamos que es una ingeniería específica, pero se puede. Ahora, digamos que yo me enfoco un poco más como en el dolor, en donde nosotros, o más bien ustedes, que tienen una subestación, no sé, de 2 megas, la pregunta que yo les hago es, ¿toda la subestación puede ser que no sea crítica? Ahora, yo puedo proteger toda la subestación, 2 megas. Podemos hacer un DVR de 2 megas, sin problema, ¿ok? Pero la pregunta mía es, ¿será que todo es crítico? Porque yo puedo tener, no sé, iluminación, sistemas HVAC, que puede ser que eso no sea tan crítico, en cambio tenga una línea de proceso, y esa línea de proceso son 500 kVA. Entonces yo pongo un DVR, uno o de 500 o uno de 2000. Entonces, obviamente que el de 2000 va a ser mucho más costoso. Entonces, estoy enfocándome mucho más en la línea de proceso.
¿ok? Pero depende obviamente mucho de las necesidades. ¿Ok? Entonces, básicamente yo tengo un rango de operación pues muy amplio. El tiempo de respuesta, como lo decías, menos de 3 milisegundos. Y podemos entonces ir hasta SACs hasta el 70% de profundidad. Yo simplemente entonces empiezo a optimizar pues como mi solución. Dependiendo de lo que yo necesito, pues armo la arquitectura. Entonces más o menos se ve algo así. Por ejemplo, esto es un DVR 600 kVA. Se ve aquí una columna, aquí está otra columna de la electrónica, acá en la mitad está el bypass mecánico, ¿sí? Entonces armo mi tren de celdas. Entonces, como lo decía ahorita, o sea, si quisiéramos compararlo, por ejemplo, con un UPS, estamos hablando de un DR de alta eficiencia, porque vimos que quien está en serie no es la electrónica, no está en la electrónica, sino un transformador. Entonces nosotros podemos llegar incluso hasta cercano al 99% de eficiencia. Sí, es 98,5, casi 99% de eficiencia. Entonces, eso, digamos que optimiza porque, digamos, la electrónica no es lo que está en serie, como en el caso de las UPS. Las UPS es la electrónica la que está en serie. Por lo tanto, pues se pierde un poquito de eficiencia. Hay mayor disipación de calor. ¿Ok? Ahora, no solo eso, sino que estamos hablando de, por ejemplo, de la temperatura. Las baterías deben de estar en un cuarto muy refrigerado. Estamos hablando de 15, 18 grados Celsius normalmente para poder mantener las baterías. Un DVR es para industria, ¿sí? O sea, podemos tener 30, 35, 40 grados Celsius y es para la guerra, ¿sí? Pues para la industria, los componentes que son más complejos. Entonces, la idea es que el footprint también se reduce, porque yo tengo que tener las UPS y las baterías, y eso me ocupa un espacio, un área. Aquí yo tengo una solución más compacta, más eficiente. Entonces también ahí tengo mejor, digamos, relación costo-beneficio. El mantenimiento, las baterías tienen que estarlas haciendo mantenimientos, porque si no, pues se desgastan más rápido y hay que estarlas reponiendo. O sea, estamos hablando de baterías que duran 2, 3 años y estarlas reponiendo, pues también es un costo muy grande. Sí, entonces en CAPEX y en OPEX siempre vamos a tener aquí mucha eh, más eficiencia, mejor desempeño. El tiempo de respuesta es también interesante. Y entonces, digamos, en temas de confiabilidad, pues también, ¿ok? Estamos resolviendo, como les decía, la mayoría de las perturbaciones al menor costo posible. Tenemos un caso de éxito interesante, por ejemplo, Coca-Cola, que todo el mundo conoce Coca-Cola. Son las líneas de proceso muy rápidas, ¿sí? Y digamos que la línea de producción no puede parar. Le cuesta mucho, obviamente, al cliente una parada de proceso. ¿Sí? Volver a restablecer las líneas, volver a ajustar las bandas transportadoras, los válvulas y los caudales, bueno, todo eso es un montón de situaciones. Entonces, lo primero es que el cliente empieza a diagnosticar. El cliente tiene medidores IO en su instalación y los medidores, pues digamos que empiezan a graficar las perturbaciones dentro de esa curva. Sí. Por ejemplo, acá que hicimos, colocamos el DVR, pero también colocamos un medidor de entrada y un medidor de salida para auditar el mismo DVR. O sea que tenemos una solución, pero a la vez también estamos mirando cómo es su desempeño. ¿Sí? Con elementos externos, en este caso medidores. Pueden ser de la línea 8000 o toda la línea de ION, por ejemplo, que permite o detecta los SACs. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí
hubo un hundimiento de menos 15, ¿sí? 15% de, de hundimiento de la tensión. Entonces, aquí lo que tenemos es que el DBR está compensando en tiempo real ese 15% que se afectó. Por ejemplo, aquí, menos 30% de hundimiento de la tensión. Incluso aquí se ven dos fases, si se logran ver, lo logran ver aquí en la gráfica. Vemos que una tensión se cayó un poquito, pero en las otras dos sí fue más agresiva. Entonces, quiere decir que hay un desbalance también de las tensiones, típico, 30% esto da para de producción. Entonces, aquí vemos como el DBR a la salida, pues está corrigiendo. Acá otra perturbación que tuvo el cliente fue un poco más agresiva en una de las fases, ¿sí? La tercera fase se hundió aquí casi menos 40%. Y vemos también el DBR cómo está, cómo las cargas ven la red. Así, aguas arriba tengo esto y aguas abajo tengo esto. ¿Ok? Entonces vemos también cómo ayuda a corregir incluso el desbalance. Por ejemplo, acá ya es un SAC mucho más agresivo, de casi la mitad, ¿sí? De la tensión. Aquí se ve incluso ya muy profundo la fase 3 quedó muy caída. Las otras dos fases se cayeron, pero no tanto. La tercera sí fue muy agresiva. Obviamente, esto aquí muy probablemente ya es daños, ya efectos colaterales. ¿Ok? Miren como siendo tan agresiva la perturbación, el DBR ayuda, sigue ayudando en ese promedio de tensión. Entonces, los variadores siguen trabajando, ¿sí? No se dieron cuenta de lo que pasó ahí. Entonces, eso ayuda muchísimo. Entonces, básicamente, eh, hay otros casos aquí muy rápido para nombrar en áreas del tiempo para que podamos responder a las preguntas. Por ejemplo, hay un caso muy curioso. Me gusta mucho mirar este caso porque Toyota fabrica los vehículos, digamos, eléctricos. Y pues obviamente ustedes saben que el corazón de un vehículo eléctrico pues son las baterías. Lo irónico es que siendo una fábrica de baterías, querían una solución libre de baterías. Entonces, este caso, el DVR es una solución sin baterías, ¿sí? Simplemente va a resolver todos los fenómenos de SAX, y pues digamos que ahí le daría continuidad de servicio para los procesos que son pues robots, etcétera, son muy sensibles. Entonces, digamos, por ejemplo, ubicaron estratégicamente aguas abajo en ciertos puntos los DVRs. ¿Ok? Entonces, colocaron más de 36 DVRs en toda su planta, ubicados en los procesos. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en minería también hay varios casos de, por ejemplo, que es muy común, por ejemplo, el desbalance de tensión era muy fuerte. En este caso, el desbalance provoca entonces un calentamiento en los motores, eh, sufría mucho el proceso. El cliente estaba pensando mucho en cambiar las líneas de transmisión, que es lo primero que uno cree que puede resolver, pero no necesariamente lo logre. Otros clientes pueden decir, bueno, ¿y por qué no usamos un generador? Para aislarnos de la red. Ok, podría ser, pero ¿cuánto cuesta el combustible? Y hoy vemos que eso cada día es peor. Cada día el combustible es mucho más costoso, ¿sí? Entonces, realmente el costo-beneficio fue mucho mejor poner un DVR en el proceso, en los motores, y poder resolver, ¿sí? Retorno muy rápido sobre la inversión. ¿Ok? Bueno, y este último que quiero comentarles aquí es cómo podemos hacer combinaciones. Esto es una industria de manufactura de combinaciones de tecnologías. Aquí estamos hablando de DVR más filtro,
¿Se acuerdan al principio que hablábamos? Aquí estamos resolviendo más de 12, 13 perturbaciones. Aquí tenemos software de gestión. ¿Qué es el software de gestión? No solo supervisa el proceso, sino que también está auditando nuestra misma tecnología, que hagan su trabajo. Entonces, para eso son. Entonces, aquí tengo una solución mucho más completa. ¿Ok? Así se ve físicamente. Por ejemplo, este es un DVR de 600 kVA. ¿Ok? Así se ve físicamente, es muy interesante. Tengo pues, digamos, la interfaz gráfica muy amigable. Por ejemplo, miren aquí cómo la atención está súper equilibrada, ¿sí? Entonces, eso ayuda también a que se alargue la vida útil de los equipos. Y abrimos el espacio para todas las consultas, dudas que puedan surgir. Acá tengo una de Fernando, dice si hay un generador de respaldo en la instalación, en qué lugar se instala el DVR y si los resultados esperados son los mismos. Digamos que ahí para resolver la pregunta es, yo tengo una subestación, ¿sí? Esa subestación tiene un generador. Depende de cómo yo ponga el equipo, puedo tener diferentes beneficios. Por ejemplo, si pongo el DVR en la subestación y entonces lo que estoy haciendo es que el generador entra realmente cuando haya una interrupción y no con cualquier perturbación. Si no existiera un DVR, ustedes ven que los generadores entran erráticamente. Cualquier perturbación, entonces va la transferencia y entra el generador. Entonces tengo una operación errática. Obviamente que eso provoca una parada de proceso. Ahora, si yo tengo un DVR ahí en esa línea, entonces estoy vigilando la tensión, pero como la tensión está siendo controlada, entonces el generador no es necesario que entre para cualquier perturbación porque el DVR lo está resolviendo. ¿Ok? Ahora, solamente vimos que el DVR deja de funcionar cuando es una interrupción. Por ejemplo, ahí ya el generador podría entrar. Ese es un caso de aplicación, podría ser. Ahora, si ponemos un DVR aguas abajo, entonces digamos que estoy también protegiendo, digamos, a cualquier de las perturbaciones que se tengan. El hecho de que yo tenga un generador, ya no, dependiendo de la instalación, el hecho de que yo tenga un generador dentro de una subestación, sobre todo más pensando en oil and gas, que son, o en minería, que son industrias más grandes, yo puedo tener generadores aguas arriba, pero puedo tener sacks dentro de la instalación. Ocurre mucho, por ejemplo, en oil and gas, que las líneas de transmisión dentro de la instalación eh, tocan, por ejemplo, árboles, entonces esos sacks se propagan, aunque yo tenga generadores de aguas arriba. Entonces, depende mucho de la filosofía de lo que yo quiero hacer, ¿sí? Pero digamos, pueden ser conviviendo aguas abajo o para mejorar el desempeño del generador, podría ser. ¿Ok? Acá nos pregunta Nicolás Muquio, ¿hasta qué potencia pueden manejar estos equipos y si hay versiones monofásicas? En baja tensión podemos tener desde 150 kVA hasta 3500 kVA, ¿sí? En media tensión podríamos tener igual desde 150 kVA hasta 6000 kVA, ¿sí? Y en media tensión pues podemos tener hasta 34.5 kilovoltios. Como lo decía yo al principio, digamos que de forma estandarizada, pues digamos que va muy enfocado como a proceso, a la línea de proceso, y pues escojo el equipo para la corriente o demanda de potencia que yo tenga en esa línea. En cuanto a sistemas monofásicos, yo puedo tener cargas monofásicas, pero la red eléctrica sí tiene que ser trifásica, ¿sí? Porque pues ahí recordemos que el equipo es para las tres fases, en 208 voltios, 380, 480, bueno, todas las tensiones trifásicas, ¿sí? Pero las cargas sí pueden ser monofásicas sin problema. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen día.